Muy bien, sean bienvenidos cada uno de ustedes entonces a este nuevo día. Voy a presentar pantalla y nos vamos entonces a nuestro libro de lo que es prácticamente filosofía. Y aquí está la primera parte del primer tema, que es la filosofía, dice, ¿verdad? Y entonces aquí está el tema general, que es la filosofía, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía? Y nos vamos con el primer tema. Aquí creo que está corrido una parte, pero no hay ningún problema porque lo que necesitamos es el texto. Dice, cuando el niño era niño, dice, fragmento de Peter, que en algún momento pues vamos a visualizar, es un pequeño poema, dice. Cuando el niño era niño no tenía opinión sobre nada, no tenía ninguna costumbre, se sentaba en cuclillas, tenía un remolino en el cabello y no ponía caras cuando lo fotografiaban. Cuando el niño era el tiempo de preguntas como ¿por qué yo soy yo y por qué no tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué ellos no allí? ¿Cuándo empezó el tiempo? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol no es solo un sueño? Lo que veo y oigo y huelo no es solo la apariencia de un mundo ante el mundo. Existe de verdad el mal y gente que es realmente mala. Entonces aquí dice cuando el niño era niño. ¿Qué pasa con los niños normalmente? ¿Verdad? Los niños normalmente, pues en algún momento se cuestionan y se hacen una serie de preguntas, ¿sí o no? ¿Han visto a los niños pequeñitos? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué tengo que realizar esto? ¿Y si meto el dedo en el tomacorriente, qué pasa? ¿Verdad? Y entonces el niño comienza a generarse una serie de preguntas, ¿sí o no? Del porqué de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué suceden ciertos acontecimientos? Y entonces el mundo de la filosofía así es, ¿verdad? Tiene un cuestionamiento normalmente de la vida, ¿verdad? Tiene siempre aquello de poderse decir por qué suceden determinadas cosas. Por eso es que entonces el primer fragmento del niño es de que nosotros, aquí nos invita a decir que nosotros debemos de ser como niños para poder siempre tener el don o prácticamente aquella curiosidad de decir el por qué suceden determinadas cosas. ¿Se han preguntado siempre que ustedes dicen el sol sale, sí o no? ¿Será que el sol sale de las montañas o nosotros giramos alrededor del sol? ¿Cómo será la respuesta correcta? ¿Quién me puede decir? ¿Será que el sol sale o nosotros giramos alrededor del sol? Nosotros giramos alrededor del sol. Nosotros giramos alrededor del sol. O sea que a veces lo decimos mal, ¿verdad? Es que el sol está saliendo, ¿verdad? No, no está saliendo, nosotros estamos girando, que es muy diferente, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros en algún momento son preguntas, ahorita vamos a ver la serie de preguntas que en algún momento son cotidianas, preguntas lógicas, preguntas metafísicas, porque hay formas de poder preguntar. Por eso es que la filosofía lo que nos va a enseñar es una serie de acciones donde nosotros nos vamos a poner siempre en aquello de que si descubrimos algo, ¿verdad? Siempre vamos a tener la parte de la duda, como lo decía el niño. ¿Por qué yo estoy aquí y no tú allá? ¿O por qué en algún momento tiene que suceder cierto acontecimiento? Entonces hay una serie de preguntas que la filosofía nos da. Ahora bien, vamos aquí. Nos dice, cuando el niño, como el niño del poema, seguramente usted también se hizo esas preguntas u otras diferentes, pues bien, recuerde esas preguntas y escríbalas a continuación. Por ejemplo, vuelvo a repetir, dice, ¿por qué soy yo y por qué no tú? O sea, ¿por qué no soy, por ejemplo, el compañero? ¿Por qué alguien diría, por qué usted no soy yo, el que está aquí sentado? Sino que en algún momento hay una diversidad de cosas, ¿verdad? ¿Por qué yo no nací en otro país? ¿O por qué yo estoy aquí? ¿O por qué esto precisamente, cuando hablamos de un lapicero, por qué esto se tendría que llamar color negro? O sea,
podría haberse llamado de otro color, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, ¿por qué se llama negro? Pues, o sea, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿quién le puso eso? ¿Verdad? Y entonces nos comenzamos a hacer una serie de cuestiones. ¿Qué tipo de pregunta nos hemos hecho normalmente, Josué Capén? ¿Qué tipo de pregunta nos hemos hecho a veces? Por ejemplo, la del nombre de los animales. ¿Por qué el perro se llama perro y no se llama tiburón o algo así? Ajá, o sea, ¿quién le puso eso? Pues, o sea, ¿quién puso eso? Y eso es la filosofía, porque cuando nosotros comenzamos a pensar en esas cosas, entonces estamos entrando a una parte que se le llama filosofar, ¿verdad? Estamos pensando. Amner, ¿qué preguntas se ha hecho usted? Filosóficas. ¿Qué cuestiones se ha hecho normalmente a veces? A ver, Amner. Digamos, de algún objeto así como un lápiz o no sé cómo ¿Cómo podría es, decir. cómo es que hizo el lápiz o quién inventó eso? O por ejemplo, no sé si se han hecho las preguntas, ¿cómo es que en algún momento hicieron que las papas fritas al freírse sabían como papas fritas? O sea, ¿quién inventó eso, verdad? ¿Verdad? O sea, ¿quién tuvo la ingenuidad de poder decir, vamos a calentar ahí y los vamos a meter en un sartén y a ver qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo pasó eso? A ver, André, ¿qué cuestiones se ha tenido en su mente? ¿Qué preguntas se ha hecho usted normalmente, de existenciales a veces? A ver, André. No lo escucho, André. Tiene el micrófono apagado. André, prenda el micrófono. ¿Dijo André o Abner? No, André. Abner ya me respondió. Es usted. Ah, yo Ah, bueno. Vamos a ver, no André. sé. Piense, porque esa es la parte de la filosofía. ¿Qué pregunta se ha hecho usted? No sé. Piense y me contesta más al ratito, pero piense. Juan Morales, ¿qué pregunta se ha hecho usted existencial? ¿O qué diga usted? ¿Y esto por qué sucede, pues? ¿Verdad? Pareciera como, no sé, algo tonto, pero ¿por qué a la naranja le pusieron naranja? ¿Por el color o por la fruta? Oh, sí, definitivamente, ¿verdad? Imagínese, o por la fruta, ¿verdad? Porque naranja está en color naranja y está naranja de fruta, como lo dice Juan Morales, ¿verdad? Entonces, se da esto, ¿verdad? Hay una controversia ahí. Stephanie, ¿qué pregunta se ha hecho usted que normalmente no se ha podido contestar? A ver, Stephanie. Sobre las letras del abecedario, las vocales, profe, yo no sé por qué tienen ese nombre, pues. Exactamente, ¿verdad? Las vocales, ¿verdad? ¿Cómo es que algunas son consonantes y algunas son vocales? Doris, ¿qué pregunta se ha hecho usted? Piense. ¿Cómo surgieron los colores? ¿Cómo surgieron los colores, Y verdad? si los humanos fuéramos de otra forma, o sea, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo nos veríamos, verdad? Entonces son preguntas, ¿verdad? Existenciales. Anderson, Josué, ¿qué pregunta se ha hecho usted? ¿Qué fue primero, profe, el huevo o la gallina? Difícil, ¿verdad? Porque según la creación, ¿verdad? Dios creó a los animales, entonces podría ser la gallina. Pero tuvo que haber habido algo más antes de eso, o sea, es un tanto controversial, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que normalmente nunca se logra contestar, ¿verdad? ¿Sí o no, Anderson? ¿O se la ha logrado contestar? No, profe, la verdad que no. Definitivamente. Pone uno a pensar, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Será que el huevo o la gallina? Porque si primero si primero fue la gallina, tendría que haber habido un huevo antes. Pero ¿quién puso el huevo? Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, Un ciclo. es un ciclo, ¿verdad? Algo controversial. Alexander, ¿qué pregunta se ha hecho usted, Alexander? Yo de la sal, profe. ¿De la sal? Porque es salado, ¿sí? ¿Cómo sale la sal, dice usted? Porque sí. Definitivamente del mar, pero lleva un proceso, ¿verdad? ¿Cómo es que en el mar está la sal, ¿verdad? Y también del mar, por ejemplo, de algunos componentes sale el vidrio, algo controversial.
Jonathan Mazariegos, ¿qué tipo de preguntas se ha hecho usted? Tal vez, ¿qué hay después de morir o algo así? Exactamente, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Y vamos a ver algunos filósofos que hasta se murieron felices porque iban a ver el proceso después de la muerte, ¿verdad? Imagínese usted que le toque ejecución ahorita y usted feliz, es difícil, ¿verdad? Pero hubieron personajes que en algún momento iban felices ahí a morirse porque se iban a llevar un conocimiento que nosotros no íbamos a tener. Imagínense hasta dónde llegaba el grado de sabiduría de las personas que antes estaban dentro de la parte del conocimiento, querían saberlo todo, ¿verdad? Pero en algún momento era algo hasta un poco ilógico, ¿verdad? Alguien que vaya ahí feliz a morirse, ¿verdad? Creo que nadie iría feliz a morirse, sino que uno iría angustiado, llorando, muchas situaciones ¿verdad? Pero estos personajes no, estos querían aprender y decir, bueno, ¿qué habría después de la muerte? Y mátenme, ¿verdad? Porque yo me quiero llevar ese conocimiento. Muy bien, Brian, ¿qué pregunta se ha hecho usted normalmente? ¿Cómo es que llegamos a tanta tecnología? A tanta tecnología, ¿verdad? ¿Cómo es que el ser humano pudo realizar tanta tecnología, ¿verdad? Si hacemos un recuento de antes, el ser humano pues no tenía absolutamente nada. Me recuerdo cuando los celulares no contenían ni siquiera chip, le llamaban a uno y solo decía llamada entrante, llamada saliente, y después se hizo el chip y ahora tenemos hasta identificador de llamadas, hasta dónde está la persona, una serie de cosas que en algún momento han surgido. ¿Cómo es que el ser humano pudo de poder plantar, por ejemplo, o poder en algún momento depender de la naturaleza, hoy en día tener todo lo que tenemos, ¿verdad? Muy bien, vamos a trabajar en la plataforma porque tenemos que ver ahí, creo que ahorita creo que alguien va a tener problemas ahí con alguna cosa, pero creo que no va a dar ningún problema. Ahorita les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer para que podamos prácticamente pues avanzar con la parte de lo que es prácticamente la plataforma. Nos vamos a ir al curso de filosofía y así rápidamente solo les voy a explicar, y ahí si hay alguna situación que no podamos hacer, prácticamente lo podemos prácticamente resolver juntos. Muy bien, voy a retroproyectar pantalla y vamos a entrar, por favor. Josué Capén, no sé si podemos trabajar, yo creo que no está usted en su casa, pero sí está oyendo la videoconferencia y eso es bueno. Si lo pudiera hacer desde su teléfono sería bueno, si no lo hace despuesito, ¿verdad? No hay ningún problema, eso no se cierra hoy, ¿verdad? Sino lo podemos prácticamente hacer posteriormente. Vamos en la plataforma, en el botón 1 aparece cuando el niño era niño. Le damos clic a la actividad y aquí nos aparece como el niño del poema. Seguramente usted también se hizo esas preguntas y otras diferentes. Pues bien, recuerde esas preguntas y escríbalas a continuación. Entonces vamos a colocar algunas preguntas que usted se ha hecho. Ya me dijo usted una, pero podemos poner unas dos más. Le damos clic a la actividad y nos aparece un espacio donde vamos a colocar nuestras preguntas filosóficas que nos hemos hecho hasta el momento. Aquí hay un cuadrito donde podemos desplegarlo, podemos colocar la fuente, el tamaño, ¿verdad? Y poder colocar nuestro texto. 3 preguntitas que usted se haya hecho y luego le damos guardar cambios y ya me aparece a mí en la plataforma para podérselo calificar de una vez. ¿Estamos claros cómo tenemos que realizar esta actividad? No sé si alguien tiene problemas con esta actividad, que me pueda decir que no entendió o cómo puede realizarla. Me dice alguien para poder explicar. Solo yo que si no me puedo matricular en filosofía. Abner, no le escuché muy bien, creo que me hablaron dos al mismo tiempo. Dígame, Abner, y ahí vamos con André. Vamos, Abner. Que si me puede matricular en filosofía. Ya está matriculado, Abner. Busque, tal vez. Todavía no me aparece, profe. No le aparece. Va, entonces sálgase de la plataforma y vuelva a ingresar. Creo que ahí le va a cargar. Pruebe ahí, Abner. De todos modos voy a revisar. André, ¿me decía algo? Prenda el micrófono. Que no sé qué, profe. Son 3 preguntas que usted ya me dijo una, coloque 2 preguntas más, ¿sí? Por favor, Josué.
Profe, a mí no me aparece el apartado de filosofía. A André no le aparece el apartado de filosofía. ¿No está matriculado entonces? Creo que no. Vaya, permítame, pues vamos a ver aquí. Solo permítame. Filosofía, ¿verdad? Muy bien, miremos ahí la pantalla, por favor. Muy bien, tenemos ahí entonces y nos vamos a la primera parte, ya que pues ya hicimos una serie de cuestionamientos ahí, ¿verdad? Y ya nos pusimos a filosofar. Ahora nos vamos con las preguntas, una herramienta del pensamiento, dice. Dice, en la lectura inicial un niño se preguntaba muchas cosas, algunos de difícil respuesta. De hecho, pensamos gran parte de nuestro tiempo preguntando y buscando respuestas. Y hay algo que nos identifica como personas, es justamente la curiosidad por saber. Por ejemplo, ¿qué provoca las lluvias torrenciales? ¿O qué carrera elegir después del bachillerato? Etcétera. O sea, hay una serie de cuestiones, de cuestionamientos que nos hacemos todos los días, pero por eso es que se los decía, hay prácticamente pues una clasificación de preguntas, ¿verdad? No todas son las mismas preguntas, sino muchas veces a veces nos hacemos preguntas cotidianas, preguntas técnicas, preguntas lógicas, preguntas estéticas, ¿verdad? Y entonces vamos a ir viendo esta parte. También dice, es posible que nos hagamos preguntas profundas sobre la verdad, la justicia, la muerte, el bien, etc. Estas preguntas, llamémoslas trascendentes, son parte de la filosofía, como veremos a continuación. Hay muchas clases de preguntas. Si hacemos una primera clasificación, encontraremos tres grandes tipos. Hay tres grandes tipos de preguntas, que son las preguntas cotidianas, surgen de la vida diaria, y se responden con el sentido común, o sea que son como que muy lógicas, ¿verdad? Es decir, con el conocimiento sencillo básico, como por ejemplo, ¿por qué debo de bañarme a diario? O sea, ¿cuál es ese tipo de respuesta? Usted ya sabe por qué se tiene que bañar a diario, por qué se tiene que conectar todos los días a las videoconferencias, por qué es que le tiene que hacer, por ejemplo, caso a sus papás, ¿verdad? Son preguntas cotidianas que nos hacemos y que conocemos prácticamente la respuesta, ¿verdad? Y tenemos las preguntas técnicas. Son preguntas cuya respuesta requiere la búsqueda de información, como por ejemplo, si nos preguntan cuántos litros de agua de lluvia cayeron en Escuintla durante el mes de mayo del 2014. No podemos contestarla si no disponemos de datos. Veamos otro ejemplo. ¿Por qué se producen los terremotos? Entonces ahí estas preguntas técnicas requieren como que de un poco más de conocimiento o de buscar otras fuentes informativas para poderlas prácticamente responder. Por ejemplo, ¿cuántos litros de agua cayeron en Escuintla? Tendríamos que ir a hacer un sondeo prácticamente ahí a Escuintla y hacer un estudio, ¿verdad? Para poder determinar y para poder responder este tipo de preguntas. Y tenemos por último las preguntas filosóficas. Su objetivo no es obtener información, sino lo que podríamos llamar sabiduría, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir entrando en materia, para comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Dentro de las preguntas filosóficas podemos establecer 6 grupos, o sea, dentro de las preguntas filosóficas hay otra serie de preguntas que se desglosan. Y está como número 1 preguntas metafísicas que interrogan sobre la naturaleza de las cosas, sobre lo que son en realidad. ¿Qué es el tiempo? No preguntando qué hora es o qué tiempo hace, sino el sentido del tiempo en general. ¿Qué es el tiempo? No estamos preguntando qué hora es o qué tiempo hace, sino que estamos preguntando qué es el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? ¿Qué sucede después de la muerte? O sea, son preguntas prácticamente existenciales, ¿verdad? Que en algún momento sobre la realidad que estamos, ¿verdad? Por eso se llama metafísicas. Y tenemos las preguntas epistemológicas, tratan sobre nociones del conocimiento, de si ese conocimiento es verdadero, como si lo que conozco es verdad y no lo que he soñado o imaginado. ¿Cómo saber que lo que veo es realidad?
y no es un sueño. Esto es como, se recuerdan para los que han visto prácticamente ahí la película prácticamente de Matrix, ¿verdad? Cómo es que realmente es esto, ¿verdad? Y no es prácticamente lo que yo estoy soñando, ¿verdad? Miren, a veces las películas tienen bastante que ver con lo que es el mundo real, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, muchas veces, a veces estamos soñando, ¿verdad? Y no sabemos si realmente el sueño es nuestra realidad y si realmente esto que tenemos aquí, esto es un sueño, ¿verdad? Por eso es que aquí vamos dentro de la filosofía, para los que en algún momento pues estamos dentro de un entorno, dentro de la parte de la religión, aquí no se cuestiona las religiones, sino que nos ponen un punto en los que nos pone prácticamente a saber, ¿verdad? Y a visualizar todos los puntos referentes a lo que es prácticamente las religiones. Aquí no vengo a cambiar a nadie de religión, sino que sencillamente lo que se hace es de que se estudia a profundidad por qué es que se dan ciertas acciones. O sea, respetamos, por eso les decimos siempre que respetamos el credo religioso de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces aquí no estamos prácticamente inculcando en ninguna religión, sino que simplemente en la filosofía nos pone prácticamente siempre la parte de la cuestión, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, ¿verdad? Pasara cierto tipo de acontecimiento. Muy bien, vamos aquí. Preguntas éticas. Miremos las preguntas éticas. Se refiere a la naturaleza de una vida buena y virtuosa, a nuestro comportamiento, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Es bueno respetar a las personas de edad? ¿Es malo beber? Aquí sí se da dentro de esta parte, aquí tal vez licor, pero el libro lo pone como de esta parte, ¿verdad? Pues son preguntas éticas. Cuando hablo de éticas, hablo prácticamente de lo bueno y lo malo. Por eso es que el próximo año algunos de ustedes llevan un curso que se llama ética profesional, donde ya sabemos que la ética es como cuando tenemos al angelito bueno y al angelito malo aquí y nos dice qué es lo que tenemos que hacer bien o qué es lo que tenemos que hacer mal. Dentro de la parte de la psicología, y habla prácticamente Freud en esa parte, nos dice que nosotros tenemos 3 tipos de personalidades: una que es niño, una que es adulto y una que es superadulto. Y entonces siempre existe aquello de que tenemos un como subconsciente que normalmente nos felicita y normalmente nos regaña sin que nuestros papás nos digan que eso está mal, ¿verdad? ¿Se ha autofelicitado usted alguna vez? Sí, ¿verdad? Qué bien lo hiciste, ¿verdad, Doris? Lo hiciste muy bien. O qué mal lo hiciste, André, eso estuvo mal, ¿verdad? Y se está autorregañando porque está la ética dentro de nosotros, ¿verdad? Está la ética dentro de nosotros y entonces surgen preguntas éticas, ¿verdad? ¿Que será bueno respetar a la gente mayor? Sí, ¿verdad? ¿Será malo estar fumando, por ejemplo, marihuana? Sí, es malo, ¿verdad? Usted ya conoce cuál es el resultado y la respuesta de la pregunta. No hace falta que alguien más se lo diga. Pero como a veces el ser humano, como decía mi señor padre, ¿cómo quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo diga o quiere aprender? ¿Verdad? Y a veces vamos y aprendemos y sabemos cuál es el resultado, ¿verdad? ¿Es un resultado positivo o negativo? ¿Verdad? Entonces son preguntas éticas, ¿verdad? ¿Nos hemos hecho preguntas éticas? Sí, ¿verdad? ¿Será bueno realizar esta acción? Sí, es bueno, ¿verdad? ¿Será bueno vestirme bien para la ocasión? Sí, ¿verdad? Porque va bien presentable, ¿verdad? Es como que será bueno que me vaya yo hoy a dar clases a los de cuarto bachillerato con la ropa que dormí anoche, ¿verdad? Es malo, ustedes ya sabemos cómo es. Es como que hoy viniera a trabajar con Crocs aquí a dar clases, ¿verdad? Y usted es bien presentable, o sea, es antiético. Son preguntas éticas, ¿sí? Y nos vamos prácticamente a la parte de las preguntas lógicas, ¿verdad? Y nos dice, se refiere al razonamiento, cuando un razonamiento es un buen razonamiento, porque no todos los razonamientos son válidos. Como los pingüinos son de color blanco y negro, y las cebras son de color blanco y negro, entonces seguramente los pingüinos son cebras, ¿verdad? Es algo que también nos hemos preguntado, ¿verdad? Si se refiere al razonamiento, cuando un razonamiento es uno
es un buen razonamiento, dice, es un buen razonamiento. O sea, hay comparaciones, pero no por las comparaciones quiere decir que sea el mismo animal. O sea, el pingüino es de color negro con blanco, pero también las cebras tienen el mismo color, ¿verdad? Entonces podría ser una fusión ahí de animales, pero no. Sabemos que un pingüino es totalmente diferente a la cebra, ¿sí o no? ¿Sí? Es una pregunta lógica, ¿verdad? ¿Será lógico que nosotros nos presentemos todos los días puntualmente a las clases? ¿Será lógico? Sí es lógico, ¿verdad? Porque es algo que nosotros ya sabemos que se hace de determinada acción, ¿verdad? Y tenemos prácticamente las preguntas estéticas. Tratan sobre el valor de la belleza, comenzando por preguntas o preguntarse, ¿qué es la belleza? También se pregunta por el arte. ¿El arte es siempre sinónimo de belleza? Sí, definitivamente, ¿verdad? Todo arte es bello. Todo lo que tenga exceso de adorno, exceso de colores, exceso de cosas, tiene que ver con el arte, ¿verdad? Por eso es que cuando llevamos una clase de expresión artística o en educación artística, ustedes llevan música, danza, teatro, artes plásticas. Todo eso contiene belleza, porque es un arte, ¿verdad? ¿Cómo es que las personas de antes prácticamente daban a conocer sus sentimientos? Yo no podía decir con mis propias palabras que eso era bonito, entonces ¿qué hacía? Pues realizaba una melodía, pintaba una obra de arte, esculpía algo, ¿verdad? Redactaba algo para que alguien más lo dramatizara. Entonces, por medio de esos elementos yo podía prácticamente plasmar ¿qué? La belleza. Y entonces aquí nos hace la cuestión, prácticamente las preguntas éticas, ¿el arte es siempre sinónimo de belleza? Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Y tenemos por último las preguntas políticas. Interrogan sobre cómo deberíamos de organizarnos una sociedad humana, nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestro país. ¿Será que el mejor sistema de gobierno es la democracia? ¿Verdad? Normalmente nos hacemos estas preguntas. ¿Será que los gobernantes que elegimos eran los más idóneos? ¿Verdad? Y entonces nos estamos preguntando constantemente preguntas que políticas, ¿verdad? Aunque no sepamos de políticas, aunque no seamos personas como expertos en la parte de la política, siempre podemos llegar a este tipo de discusión, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Se da una serie de cosas que en algún momento, pues, normalmente nos cuestionamos. Pero para podernos cuestionar tenemos una clasificación. O sea que ahora cuando usted se haga una serie de preguntas, usted ya sabe que pueden ser preguntas políticas, pueden ser preguntas metafísicas, pueden ser preguntas éticas, pueden ser preguntas estéticas. O sea, tenemos una diversidad de preguntas. Por eso es que en algún momento, cuando usted lee, usted se vuelve experto, ¿sí? Por eso es importante leer, ¿verdad? Pero a veces la lectura no es como que de nuestro parecer, ¿sí o no? Ay, qué aburrido leer un libro, ¿sí? Pero es como que yo los tirara, por ejemplo, ahorita al mar abierto y usted no sabe nadar, se ahoga, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en la filosofía y en la parte de la sabiduría. Dice un filósofo que debemos de aprender en charcos pequeños a nadar, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a nadar en charcos pequeños? Por ejemplo, a leer pequeños extractos pequeños. Si yo los pongo a leer un libro puro de filosofía ahorita, sin dibujitos, sin actividades, automáticamente solo leen la introducción y ahí dejan el libro, ¿sí o no? ¿Sí? Y aquí estamos teniendo un libro donde están haciendo extractos, hay actividades, estamos haciendo una serie de cosas, porque los estamos introduciendo prácticamente a la parte del conocimiento, para que usted le sienta gusto, para que usted se enamore prácticamente de la sabiduría, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? Que usted aprenda a nadar en charcos pequeños, ¿verdad? Vamos a dejar esta actividad despuesito y nos vamos a pasar a esta parte. Tenemos aquí entonces definición sencilla de filosofía y aquí entramos en materia, que esto no se nos olvide porque esto es para toda la vida, ¿verdad? La palabra filosofía viene de dos términos griegos, filos, aprecio, amor, y sofía, sabiduría. De ahí que en general se ha entendido por filosofía el aprecio o estima por la sabiduría, ¿verdad? Algo así como la curiosidad por saber.
En consecuencia, el filósofo es el amigo de la sabiduría, es decir, el aficionado a aprender, el que tiene curiosidad por conocer. En definitiva, podemos definir la filosofía como el amor a la sabiduría. O sea que en términos generales, ¿verdad? Filosofía, por la palabra de filosofía, se define como amor a la sabiduría. Que eso no se les olvide. Por ejemplo, si viene una prueba general, ¿qué significa filosofía? ¿Qué es filosofía, Doris? ¿Cómo lo puede definir usted? ¿Cuáles fueron las dos palabras últimas que dije ahorita? Amor a la filosofía. Amor a la sabiduría, ¿sí? Amor a la sabiduría, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo le diga ¿qué significa filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Por qué tendría que ser amor a la sabiduría? Abner, pregunto yo. A ver, Abner, ¿por qué tendría que ser amor a la sabiduría? Dígame ahí, Abner, ¿por qué tendría que ser amor a la sabiduría? O alguien que me pueda contestar ahí, por favor, ¿por qué el término amor a la sabiduría? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es amor a la sabiduría? Vamos a ver, Juan, ¿por qué cree usted que es amor a la sabiduría? Piense. Yo pensaría que tal vez por que se están haciendo muchas preguntas para poder saber todas las respuestas. Saber todas las respuestas, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, cuando hay una atracción, por ejemplo, hacia el diferente género, ¿verdad? Ahí estamos dentro de ese crecimiento de la adolescencia y las hormonas están revoloteando, ¿verdad? Y hay prácticamente un enamoramiento. ¿Qué pasa cuando una persona está enamorada? ¿Qué pasa, Doris? Piense, ¿cómo actúa una persona enamorada? No sé. Piense, ¿cómo es una persona enamorada? ¿Qué hace? Se comporta diferente, hace todo lo posible por comprender a la otra persona, trata todo lo posible por saber de esa persona. Entonces, si hacemos un cuadro comparativo con la parte de la sabiduría, es lo mismo. Por eso dice amor a la sabiduría, porque nos tiene que interesar, nos tiene que como que estar ahí como que en algún momento interesados por saber más de lo que nosotros sabemos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que le interesa a otra persona siempre quiere saber más de la otra persona, ¿verdad? Busca la forma de saber qué le gusta, qué es lo que más le interesa saber en su entorno. Hay una serie de acciones que se hacen y entonces es lo mismo en la sabiduría, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscarle ese amor a la sabiduría por interesarnos cada día por saber más, ¿verdad? Si nosotros ya sabemos, todavía tiene que haber una parte de duda, ¿verdad? ¿Cómo en realidad saber? Mire esta última cuestión antes de entrar en materia, porque se nos va el tiempo, ya son las 9:05. ¿Cómo saber si realmente a la hora de salir de la atmósfera hay un espacio? Nos lo han dicho, lo hemos leído, pero en realidad hemos ido, no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces nos queda la cuestión ahí todavía de saber si realmente es cierto o no es cierto, si realmente pues eso es allá afuera. Entonces ahí es donde entra la parte del amor a la sabiduría, porque nosotros tendríamos que buscar todas las formas, ¿verdad? Para poder prácticamente llegar a ese punto. Dígame, Josué. Profe, disculpe, me voy a desconectar como 5 minutos. Está bien, Josué, no hay problema. Muy bien. Gracias. Muy bien, vamos a trabajar entonces en la plataforma, vamos a trabajar una nueva actividad para ir avanzando, porque así tenemos que ir avanzando y nos vamos a pasar a gestión. Muy bien, vamos a ver aquí. Vamos a pasar entonces a una nueva actividad. Muy bien.
Vamos a pasarnos aquí entonces. Y vamos a hacer esta parte. Lea cada una y escriba a la par qué tipo de pregunta es. Entonces, vamos a entrar a esta nueva actividad que aparece abajito de la actividad de diario. Me voy a pasar al rol de estudiante para que ustedes puedan prácticamente visualizarlo como lo tienen ustedes. Y así no hay ningún problema de que nos perdamos ahí. Entonces entramos donde dice las preguntas. Instrucciones, lea determinadamente lo que se le pide a continuación. Dice, tiene ahí habilitado el cuestionario y le da intente resolver el cuestionario ahora. Le da clic ahí y ahí le aparecen prácticamente una serie de preguntas. ¿Serán buenas las monarquías? Usted me va a colocar aquí si es opción A, si es opción B o si es opción C. Y así sucesivamente. Y le damos a la siguiente página. Aquí está la siguiente página. Y cuando terminemos la pregunta 5, le damos terminar intento. Y automáticamente a mí me va a mandar las respuestas correctas de ustedes. ¿Estamos claros cómo tenemos que trabajar ahí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, sí. Muy bien. Esto es antes de que comiencen, es un entrenamiento de cómo podrían venir las evaluaciones de unidad, para que ustedes ya se vayan adentrando a esa parte. Recuérdense que todo es conocimiento, ¿verdad? Entonces todo es amor a la sabiduría. Eso que se les quede de por vida, ¿verdad? Vamos trabajando entonces, chicos, por favor. Tenemos ahí unos 5 minutitos para poder trabajar este tipo de actividad. Despacio, lea despacio. Tiene su libro, baje el libro y visualice cuál es la pregunta, porque esto tiene una ponderación, tiene un punto cada una de las preguntas que tienen ahí. Entonces visualícelo bien, por favor.